Hola, ¿qué tal? Antes que nada, agradeciendo la atención por parte de los organizadores para participar en este foro, y quisiera que se quedaran con dos ideas de esta última plática. La primera, que el paciente renal necesita de ustedes. Los pacientes renales requieren cirugía, y cirugías en forma de fístulas arteriovenosas, trasplantes, colocación de catéteres Tenkov, amputaciones, etc. Entonces, el paciente renal casi siempre es visto por miedo por todos, pero todavía quedan bastantes opciones en cuanto al uso de fármacos en su trabajo como anestesiólogos. Y la segunda, les comentaré que no le tengan miedo, por favor, porque definitivamente parte de esto está en el incremento en la mortalidad. Dos palabras sobre medicamentos y su uso. Pues obviamente ustedes siempre serán los expertos, puesto que están en más contacto con este grupo de fármacos, pero bueno, hablaremos un par de cosas al respecto. Bueno, recordando un poco de lo anterior, obviamente las implicaciones de la falla renal, sobre todo de la crónica, es que tendremos un paciente anémico, con trombosis o alteración de coagulación, con alteraciones en la cicatrización, también con alteraciones en los leucocitos, y como tal, alteraciones hidroelectrolíticas que tanto miedo nos dan, e hidrosalinas que nos pueden llevar tanto a la deshidratación como a la sobrecarga. Justo esto es lo que debemos de identificar, y obviamente ustedes siempre lo hacen, sobre todo al inicio en la valoración prequirúrgica que hacen, y obviamente esto es prácticamente lo que nunca se les pasa, ¿no? Pero vale la pena recordar que la patología cardiovascular, alteraciones neurológicas y pulmonares son parte importante de su valoración. Cuando digo no le tengan miedo al renal, me refiero al renal que no cumpla con estas cosas. Un potasio elevado obviamente a todos nos da miedo, incluso a nosotros, y es una urgencia. Entonces, antes de que el paciente venga, debemos saber que el potasio debe estar prácticamente dentro de valores de referencia. La creatinina, mucha gente comenta, la creatinina la tiene elevada, pero no correlaciona realmente cuando el paciente ya está en diálisis con la cantidad de tóxicos. Se vuelve más bien un marcador nutricio. Entonces, una creatinina en el grupo de pacientes en diálisis, no, más bien mucho cuidado con este. El boom sí correlaciona con los tóxicos y con la disfunción postoperatoria que el paciente pudiera hacer, ¿no? Debemos tenerlo pues ni deshidratado ni sobrehidratado, y obviamente con todos los laboratorios previos de su valoración también hay que valorar esta parte hematológica. Dividimos para la plática rapidísimo en premedicación. Esto de expansores y los diuréticos por cuestiones de tiempo no se alcanzaron a ver, pero hablaremos con lo primero, lo que usan ustedes como premedicación. Cuidado con el midazolam. El midazolam lamentablemente no es dializable, de tal forma que el paciente con falla renal esperas que se aumente, incluso que sus efectos tarden, incluso en los pacientes que sedamos, que no son pacientes que vamos a operar, sino que solamente los tenemos sedados por ser paciente en estado crítico, incluso tardan 3, 4, 5 días o incluso hasta más en despertar. Entonces, ¿qué esperamos? La dosis podemos reducirla, podemos incluso reducirla y tener cuidado cuando el paciente tiene 30 o menos mililitros por minuto. Si el paciente se encuentra en estadio 5, es cuando hemos observado que hasta 5 días tardan en despertar. Obviamente ustedes no utilizan dosis tan elevadas como se utilizan ahí, pero hay que darle la oportunidad. El midazolam se puede usar, pero se acumula bastante. Lo que se puede hacer es aumentar los intervalos o despertar al paciente incluso lo más rápidamente posible, para evitar que se acumule en el paciente. Lamentablemente, si ya tenemos la toxicidad, nada más hay que esperarlo. Lo que solemos hacer para verificar si el paciente tiene daño neurológico como tal, o es que el midazolam no se ha depurado, es hacer una prueba con el antagonista. Le damos flumazenil. El paciente despierta un periodo de 1 minuto, 2 minutos, y vemos que es efecto residual. Entonces, solo esperamos a que termine de depurarlo el paciente. Cuidado realmente debemos tener con el lorazepam, diazepam, puesto que esos tienen vidas medias más prolongadas y los efectos a nivel del sistema nervioso central son mucho mayores, producen más apnea. En un renal, que incluso para una secuencia rápida de intubación que se le administra diazepam, existe altísimo riesgo de que haga paro. Entonces, sí se puede usar con muchas restricciones, preferir el midazolam, pero se tiende a depurar más lentamente en el renal. La ranitidina y agua bendita las hemos considerado eternamente como algo parecido, pero tengan mucho cuidado. Rara vez hacen esto, una nefritis tubulointersticial aguda tras la administración de un fármaco. La ranitidina, pues en la práctica diaria pocas veces lo hace, pero ¿cómo
¿cómo pensamos en una nefritis tubulointersticial tras la administración? El paciente llega, le administramos el fármaco, empieza con rash, alteraciones de las pruebas de función hepática, de repente empieza a elevar la creatinina y disminuye los volúmenes urinarios. Podemos estar ante esto, ¿no? Si no hay realmente otro fármaco al cual echarle la culpa. Es raro, pero es conflictivo cuando realmente se presenta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? La ranitidina la utilizamos. Hay dos formas de expulsión de la creatinina, por así decirlo, del organismo. Una en forma de filtrado glomerular y otra en forma de secreción tubular. El filtrado glomerular es proporcional a la función renal, pero la secreción tubular no. Es un mecanismo que hay extra, entonces de tal forma que cuando damos ranitidina esperamos que se eleve la creatinina un poco en los controles posteriores, pero eso es algo de lo que no hay que tener, no tiene que tener mucho cuidado. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es que menos de 50 mililitros por minuto en el paciente que tenga una creatinina ya estable, hay que tratar de reducir la dosis al 50% o prolongar la administración, ¿no? La ranitidina se hemodializa de tal forma que incluso al final de la hemodiálisis es cuando se da. Las guías ASHP, incluso de 1999, que no han cambiado en esto, nos dice que si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, le podemos dar la dosis normal. Entonces, realmente la ranitidina es un fármaco al que pues, la fama que tiene se la ha ganado a pulso, rara vez nos da problemas. Se puede usar en casos extremos dosis normal, pero se recomienda que se dé a la mitad de la dosis. Metoclopramida, mitad de la dosis. La metoclopramida, de igual forma, desde siempre la hemos considerado como un fármaco muy benigno, y así se presenta la mayoría de las veces, pero los movimientos extrapiramidales y en forma de toxicidad del sistema nervioso central sí se presentan más en el paciente renal, y el problema es que no se hemodializa. Entonces, por abajo de 40 mililitros por minuto, recuerden, 50% de la dosis. Si el paciente se dializa, 50% de la dosis. Recuerden, la mayoría de los fármacos que he mencionado todavía los pueden usar, solo hay que ajustarlos. El paciente renal pues requiere también de su apoyo, y traten de no tenerle miedo, solo precauciones en ese sentido. Continuando con la plática, en el caso de los inductores, el propofol en el paciente renal, incluso hay datos de falla renal aguda solo por el propofol. No es lo común. Lo común es que te haga una discreta acidosis metabólica, pero lo único que hace es reducirlo prácticamente al 50% de la dosis, y ustedes ya conocen los efectos adversos. Obviamente hay que estar monitorizando de manera continua la frecuencia cardíaca y la presión arterial, que es precisamente donde va a impactar más, ¿no? Y es lo que más debemos realmente vigilar. Pero si me preguntan, propofol, ¿puedo usarlo en el paciente renal? Sí, incluso en el estadio 5, sí, pero de preferencia con la mitad de la dosis. Y si se dializa, definitivamente sospechamos de una toxicidad, lo podemos meter incluso en hemodiálisis, lo hemodializamos en ese momento, y por su pobre unión a proteínas, definitivamente podremos quitarle más de la mitad de la dosis que estará circulante de manera libre. En el caso del etomidato, esta es la dosis que recomiendan las guías para pacientes con falla renal, sobre todo a partir de 50 mililitros por minuto, 0.2 miligramos por kilo. Y la ketamina, pues obviamente se exacerba el delirium, sobre todo en el paciente con falla renal. Y la dosis comentada es de 10 a 20 sugeridos, pero en el caso de la ketamina se puede ir un poco más allá. Se puede doblar esa dosis en el paciente que de verdad lo requiere, y no tenemos otras opciones. Como pueden ver, el punto de corte de la mayoría de fármacos viene por abajo de los 50 mililitros por minuto, y es lo que hay que tener en cuenta dentro de la valoración, ¿no? El tiopental es una maravilla en ese sentido, ¿no? No requiere ajuste, se puede usar, y es de los pocos en los que puedo decir seguro en falla renal, no hay tanto problema, ¿no? Otros de los que puedo hablar bien en los pacientes con falla renal son los halogenados. Sobre los halogenados se comentaba que previamente que aparte de la toxicidad hepática que ya todos ustedes conocen, podría tener un tinte también renal. Sin embargo, bueno, este artículo multicitado 2001, seguramente de un viejo conocido de ustedes, comenta que realmente la función renal no va de manera inversa con las concentraciones de flúor o de compuestos fluorados que vienen de ahí. Es decir, en este estudio examinaron, esa es la gráfica principal en la que se examinaron en el eje de las X una creatinina, un BUN, una creatinina y basal, y después con un seguimiento a las 24 horas postoperatoria y a las 72 horas con sevoflurano, isoflurano,
y vean, realmente no hay cambio como tal en el boom, los plots se pegan, y en el eje de las Y observamos los niveles ascendentes de 0 a 30 de boom en miligramos por decilitro expresados como unidades, y vean cómo las cajas, los bot plots, se sobreponen uno al otro, realmente no encontrándose significancia estadística en la elevación ni de creatinina ni de boom prácticamente, y en el seguimiento posterior a las 72 horas, incluso desde el preoperatorio, pues no, realmente la depuración tampoco se modifica. Entonces, en el caso de los halogenados se consideran pues prácticamente seguros, y como ven, seguimos viendo que en el caso de la falla renal, todavía tenemos bastantes opciones en el caso de ustedes para un paciente con falla renal crónica que se vaya a operar. No se ajustan en general, lo único pues hay que tener cuidado en la hipercalemia, pero estoy seguro que ustedes se darán cuenta de ella cuando se presenta en el paciente de una valoración prequirúrgica adecuada, ¿no? Se considera que pueden tener una elevación discreta de la urea, no tanto hasta llegar a un síndrome urémico o tener una repercusión clínica, porque interfieren en la fase de liberación del boom a nivel del hígado. Entonces, en el ciclo de la urea prácticamente interfieren con la excreción y aumentan la producción. Entonces, las elevaciones son generalmente entre 5 y 10% como máximo, pero realmente los halogenados suelen ser seguros en pacientes renales. Aquí sí empieza el problema, analgésicos. La doctora Vital previamente comentó en una diapositiva que presentó en el que en los pacientes con falla renal no había diferencia entre los pacientes con indometacina, ketorolaco y otros. Sin embargo, en el paciente con falla renal o ya previamente con algo de daño renal hay que tener mucho más cuidado, ¿no? Obviamente dentro del mecanismo de lesión, sobre todo a nivel de tubo digestivo, que es lo característico, ya saben cómo actúan, ¿no? Obviamente inhibidores de la producción de prostaglandina, y a nivel renal las prostaglandinas son de gran importancia en la vasodilatación de la arteriola aferente, sobre todo para permitir el flujo. Y pues a nivel disminuir el moco epitelial, el bicarbonato y las prostaglandinas, que también funcionan muy bien como antiácidos especiales en el tubo digestivo. Los más comunes son los que tenemos, y lo común, pues bueno, obviamente tenemos muchísimos de ellos, y lo común es la toxicidad del tubo digestivo. Los AINES como tales pues dan mucho más complicaciones gastrointestinales que renales. De ahí surgieron los COX-2, pero el problema de los inhibidores selectivos COX-2 es que también dan toxicidad renal. Los COX-2 lo que nos vinieron a hacer en cuanto a la carrera evolutiva de los AINES es la reducción de los efectos gastrointestinales como tales, dispepsia como tal, hasta sangrado de tubo digestivo, hasta choque hipovolémico. ¿Cuál es el problema a nivel de riñón? Lo principal, pues obviamente a nivel de la vasculatura renal, lo que les comentaba, las prostaglandinas juegan un papel primordial en la vasodilatación de la arteriola aferente. Entonces todo el líquido que le llega al glomérulo para filtrar viene de ahí, y si cierras la llave desde ahí, obviamente ya no va a haber que filtrar. Entonces a partir de ahí empieza el daño. Pues varios motivos, aparte de ahí hay disminución de la secreción de renina, alteración de la homeostasis de los solutos. Obviamente puede haber un proceso inflamatorio de la mácula densa con alteración del sodio. Vean, del tan solo darle AINES a un paciente, sobre todo si es renal, y el 75% de los renales, sobre todo por arriba del estadio 4, son hipertensos, esperas una elevación de 5 a 10 milímetros de mercurio por sí solo. La renina, aumenta la renina, aumenta la secreción de aldosterona, puede incluso elevar el potasio y conducir a hipercalemia. Entonces, mucho cuidado con los analgésicos en renales. Ellos mismos, incluso, sobre todo en pacientes con ya daño previo, nos pueden exacerbar eso. Entonces, nos darían una falla renal crónica agudizada. Nos pueden dar esto que es necrosis papilar, que es algo que ya prácticamente no vemos, pero que era con AINES derivados de la fenacetina. Puede darnos síndrome nefrótico el mismo AINE. La mayoría de los AINES, la mayoría de las veces, no los dan, gracias a Dios. El problema es que cuando los dan, sí se convierten en un problema, porque el ketoprofeno nos da una glomerulopatía membranosa en algunos pacientes, incluso se han reportado casos desde la primera administración. Entonces, el Sulindac se ha considerado como el menos nefrotóxico, entre comillas. Se puede utilizar, claro, pero aquí al final hablaremos de las recomendaciones en cuanto a la dosis. Ahora, ¿por qué todos los pacientes, si es que hablé tantas cosas malas de los AINES, por qué no todos los pacientes desarrollan falla renal aguda?
o presentan alguna complicación derivada de ellos, porque pues obviamente es tan benigno el riñón que se autocura. El problema es cuando viene la falla cardíaca, cuando aparte tiene cirrosis, cuando tiene cardiopatía isquémica, cuando tiene un síndrome nefrótico agregado, problemas por ascitis, está muy hipertenso o muy depletado, edad avanzada con esclerosis glomerular, que ya de por sí ellos tienen menos función del riñón. Entonces, cuando tengan pacientes con estas características, mucho cuidado con los analgésicos o el tipo de analgésico o la dosis o el intervalo. ¿Por qué hay personas que incluso toman analgésicos toda su vida y nunca tienen falla del riñón? En el caso de los pacientes que ingieren de manera crónica, se considera que hasta 7 kilos de AINES se le pueden dar hasta antes de pensar que hacen daño en el riñón. ¿Pero por qué? Porque ellos, su patología no es renal, tienen un riñón poderoso que depura prácticamente todo. El problema es cuando ya la tienen o cuando de manera idiosincrática son alérgicos sin saberlos a ciertos AINES, ¿no? Los pacientes sin patología renal es muy tolerante a los AINES, pero cambia esto un poco en el paciente que ya tiene un daño previo. Las armas, el aumento del intervalo de la dosis, la disminución de la dosis al 50% en la mayoría. Un paciente informado, hay que comentar al paciente siempre que existe el riesgo, y dentro de los riesgos que comentan, definitivamente la analgesia puede tener a nivel renal su parte. Dentro de estos, vean, reducir la dosis al 50% es lo que se sugiere. Hay pacientes que a pesar de eso van a hacer una falla renal. Eso ya queda fuera de nuestras manos, pero definitivamente sí se puede reducir el riesgo de mayor daño en el paciente con falla renal. El ibuprofeno tiene altas concentraciones a nivel de aparato musculoesquelético, de tal forma que se prefieren en las ortopédicas. Sin embargo, en los pacientes con falla renal, mucho cuidado, además de que exacerba mucho la sintomatología a nivel de tubo digestivo en estómago. En falla renal no se recomienda porque tiene especial toxicidad. Entonces, ¿qué estrategia además podemos utilizar? Pues paracetamol como ahorrador de opiáceo más un opiáceo. A pesar de que hay reportes de que el paracetamol también puede producir daño renal, definitivamente no se comparan en la práctica clínica el número de veces que vemos que un paciente solo por paracetamol haga falla renal respecto a los AINES como tales puros que comentamos previamente, ¿no? Individualización, para eso existimos, somos médicos, debemos individualizar al paciente, no hay recetas de cocina y pues definitivamente hay que buscar todos los factores de riesgo que ya comenté para tener mucha mayor precaución, ¿no? Comorbilidades dentro de la valoración es otra sugerencia, ver el tipo de procedimiento y lo que se puede hacer al respecto, el tipo de analgésico dependiendo del dolor que espero en el paciente. Y el fentanilo definitivamente no tiene, es de los otros, otro componente de los que puedo decir que se puede usar de manera segura, ¿no? Ramifentanilo y alfentanilo también son muy seguros, pero la ventaja de este es que no tienen metabolitos activos, se excreta libre sin cambios y pues realmente, aunque tengan falla renal, sin problema lo pueden usar y sin ajuste como tal. Morfina y la codeína son los que sí se evitan por sus metabolitos que hacen. Hidromorfona e hidroxicodona igual se pueden usar, pero con precaución y de preferencia usándolo al 50% de la dosis. Y estos últimos, metadona, fentanilo y sufentanilo, se comenta en la revisión de Up to Date de 2013, con referencia citada aquí abajo, que pueden ser de uso seguro. Y paradójicamente esos de uso seguro son los menos dializables, sin embargo, por la ausencia de metabolismo intermedio con mayor tiempo de vida media, son los que tienen menores efectos adversos. Meperidina y propoxifeno deben evitarse por sus metabolitos que son estos y son vidas medias muy largas. La morfina con mucha precaución y pues sigo comentando que tienen opciones en el paciente renal y creo que también hay que apoyarlo. En los antibióticos también es otro problema con el que nos enfrentamos en la vida diaria. El problema, un paciente que llega, lo operan, muchos líquidos o muy poco, más aparte ketorolaco, además un aminoglucósido y combinados y a dosis extra y por mucho tiempo, entonces nos dan fallas renales que creo que el paciente se hubiera ahorrado
Y precisamente esa suma de factores o comorbilidades que son entre este y este son los que debemos evitar, sobre todo en el paciente que ya tiene algo de daño en el riñón. La profilaxis antimicrobiana, pues hay que individualizarla siempre, pero que hay que comentar puntualmente sobre los fármacos que hemos considerado más usados. Los antianaerobios, sobre todo cuando se utiliza en infección de tejidos blandos o de tubo digestivo, clindamicina y metronidazol, no requieren ajuste. Esos se dan a la dosis que habitualmente ustedes conocen. Incluso se puede dar 600 cada 6, que es la dosis que habitualmente usamos, 250 cada 8 o 500 cada 8 horas en el caso del metronidazol. Antianaerobios no se ajustan. La profilaxis que se ha recomendado, de acuerdo a esta bibliografía, que es la que encontré como más multicitada, es cefazolina. E incluso las cefaloporinas de segunda o tercera generación también tienen utilidad. La dosis ajustada al paciente renal es esta, 500 miligramos a 1 gramo cada 12. Estos son sus beneficios: bajo costo, efecto deseable. La cefuroxima incluso se puede dar peroral. Ya sabemos que en el caso de ustedes, pues lo oral no siempre se puede. La nefritis tubulointersticial es muy poco frecuente, pero ya lo comentábamos, igual que el mismo cuadro clínico comentábamos en el caso de la ranitidina, sobre todo si hay hipersensibilidad previa. La ceftriaxona no la dicen las guías, pero tiene un espectro muy parecido, de tal forma que se puede usar indiscriminadamente, y la ceftriaxona no se ajusta a función renal, se puede dar muy bien. La vancomicina, en cambio, 15 miligramos por kilo, o sea, prácticamente la mitad de lo que se da cada dosis, pero cada 3 a 4 días, vean cada cuánto, y lentamente. Entonces la vancomicina es otra causa de falla renal aguda en la que nos encontramos en la práctica clínica, que sí creo que deben ajustar. Y hay que tener cuidado con la profilaxis porque podemos seleccionar las cepas de Staphylococcus aureus y convertirlas en resistentes a vancomicina, lo cual es una catástrofe. Aquí es donde quería llegar. Estos aminoglucósidos representan de manera importante causas de falla renal aguda. Hay quien comentaba que el aminoglucósido hasta debería ser autorizado por el nefrólogo, porque hay ocasiones en las que se han incluso confundido hasta con agua bendita. La dosis, 7.5 miligramos en el caso de la amicacina por kilo de peso por dosis, y la gentamicina pero en general es cada 3 a 4 días. Recuerden esto, cada 3 a 4 días, sobre todo en el estadio 5. La gentamicina incluso estuvo usando, vean, mucho más de la dosis de 5 miligramos por kilo como profiláctico. Ha demostrado utilidad, pero solo en pacientes que no tienen daño renal. En el paciente con daño renal previo, le terminamos de acabar la función, sobre todo dependiendo de la dosis que le damos. Ciprofloxacino solo se ajusta al 50% de la dosis, 100 miligramos cada 12 horas, útil para cubrir gram negativos. Levofloxacino cada 48 horas también es útil, también se puede dar, pero el problema de los aminoglucósidos como tales es que dan mucha falla renal aguda. En general, como tal, ya vimos las definiciones previas de Akin, vemos que a partir de ahí empezamos a tener cuidado. Y vean esto, en una corte de 214 pacientes se registró la incidencia de toxicidad de gentamicina y tobramicina. Vean, 14.1% de falla renal aguda, eso es muchísimo. ¿Cuántos pacientes operan ustedes al año? Ahora imagínense si a todos les pusiéramos esto. ¿Es posible esto éticamente? Vean lo que pasó. Escocia, nos situamos en Escocia en el año 2009, se planteó cambiar las cefalosporinas porque estaban dando mucha infección por Clostridium difficile y colitis pseudomembranosa por gentamicina. Se les ocurrió esa grandiosa idea y veamos qué encontraron. Aquí, como objetivo primario, vean la N, 12.482 pacientes, los criterios ya los comentaron previamente mis compañeros. Y el cambio era de cefuroxima a flucloxacilina más gentamicina, y vean la dosis que usaron, 4 miligramos por kilo. 94% de incremento en la incidencia de falla renal aguda. La P fue estadísticamente significativa, el intervalo de confianza también fue muy confiable. ¿En cuáles pacientes se desarrolló más? En los pacientes ortopédicos. Los pacientes ortopédicos que les ponemos aminoglucósidos, altísimo riesgo. 24% en cirugía vascular, 52% en neurológicos y 49% en ginecológicos. Sitúense aquí, en el eje de las X el seguimiento y el cambio, y en el eje de las Y observamos el porcentaje de pacientes que desarrollaron falla renal aguda. A partir de la intervención tenían más o menos esto, pero vean cómo se elevó de manera importante. Tengan mucho cuidado con los aminoglucósidos, sobre todo en el paciente con falla
con el falla renal. Múltiples mecanismos, yo no me voy a detener porque ya hemos tardado bastante. Daño tubular como tal, y como tal nos da una tubulopatía con alteración en el magnesio, en el potasio, en el calcio, nos dan incluso hasta un Fanconi adquirido. El paciente puede orinar o no orinar, pero la característica principal es que no depura, se empieza a elevar la creatinina. El problema es que no nos damos cuenta de ello hasta varios días. En general, 5 a 7 días esperamos que aumente. Entonces, a veces ya no nos tocó, pero ya hicimos el daño a veces. Otras veces dicen, está elevando, no sabemos la causa, pero ya vemos previamente que como antecedente tienen la administración del aminoglucósido. Los mismos factores de riesgo que hemos visto, ¿no? Impactan igual aquí. Gentamicina es el más nefrotóxico, luego siguen tobra, amica, netilmicina. Lo que se correlaciona más con la toxicidad son los niveles plasmáticos. Idealmente dicen en el primer mundo que debemos seguirlo. No está disponible y es impráctico en nuestro medio. Y pues la frecuencia de dosis también es importante. Idealmente deberíamos darlo en una sola dosis, en un solo momento, una sola infusión y no continuo. ¿Por qué? Porque tiene un efecto postantibiótico y el estímulo continuo es lo que nos da el daño. En los bloqueantes neuromusculares, pues prácticamente poco podemos decir. No requieren ajuste renal estos que vimos, que son muy usados por ustedes. La succinilcolina puede elevar un poco más el potasio, de tal forma que en el caso de la hipercalemia hay que monitorizar el potasio incluso cada 4 horas, pero yo creo que ustedes no permitirían una cirugía, a menos que sea de urgencia, con un potasio tan elevado. Pipecuronio y doxacurio son los únicos que se pueden elevar, y vean cuánto se elevan, 15%, realmente no hay tanto problema. Estos también realmente tienen un buen perfil de seguridad en el paciente renal. Y bueno, eso será todo, agradecemos su atención. Con permiso.